espera en ti, Jesús. Mi ayuda y escudo eres tú. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean nuevamente bienvenidos a la lección de este día. Hoy estudiaremos algo referente a la nación de Israel, pero que también tiene que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y creo que puede ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a abrir la escritura. Yo le invito a que la abra en Ezequiel capítulo 37 a partir del versículo 1. Ezequiel capítulo 37 a partir del versículo 1. La Biblia dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Son unos versículos muy interesantes, hermanos, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, y que tienen que ver con la nación de Israel principalmente. Aquí en estos versículos vemos que Dios quiere llevar a su pueblo, a la nación de Israel, a un propósito, a un destino, con una esperanza. Dios quiere llevar a su pueblo a una meta, y estas palabras, aunque pueden parecer extrañas, la intención de Dios es llevarlos a un destino. Y yo puedo ver el paralelo en nuestros tiempos con la iglesia de Cristo, dado que la nación de Israel es tipo de la iglesia. ¿Cómo es que también Dios quiere llevar a la iglesia, a cada iglesia local y a la iglesia en Cristo, la iglesia, digamos, en general? Cómo Dios quiere llevarnos a un destino, a un propósito, a una meta y dar esperanza. Esta es de inicio la enseñanza que vamos a tener en este día, y esperemos que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, y que Dios nos pueda ayudar a entender su palabra. Dice el versículo 1: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bueno, los huesos se refieren a los que estaban viviendo en cautiverio, la nación de Israel que estaba viviendo en cautiverio, y que se encontraban sin destino, sin visión, sin rumbo. Como ya lo mencioné, Dios los quiere llevar a un destino, a un propósito. Pero dice la Biblia que puso al profeta en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Valle tiene que ver con una cuestión como de división entre dos montañas. Y lo que yo veo también aplicable a la iglesia en nuestros tiempos es que podemos encontrarnos también en una situación similar, que
no haya vida en la iglesia local, o no haya la vida que Dios quiere que exista en la iglesia, en su iglesia, por diversas razones, pero una de ellas es justamente el valle, que tiene que ver con división. Cuando hay dos visiones en una empresa, es muy difícil que la empresa permanezca porque hay dos visiones. Hay división. Cuando en un hogar hay dos pensamientos, hay dos visiones, también es difícil que permanezca porque hay dos visiones. Y en la iglesia también pasa lo mismo. Cuando hay varias visiones o hay dos visiones, detiene o hace que la condición de la iglesia se encuentre en un estado, pues como de estar sin vida, de no fluir lo que Dios desea, y estar sin destino, sin propósito, sin meta alguna. La división es un punto importante que detiene a la iglesia. Cuando en una iglesia local hay dos pensamientos, hay dos visiones, se encontrarán muy probablemente, lo más seguro, en esas condiciones, sin destino, sin meta y sin vida. La Biblia nos enseña que para que dos personas puedan caminar de acuerdo tienen que justamente estar en armonía. Dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Es importante que consideremos este punto, hermanos, y que analicemos cómo se encuentran nuestras iglesias locales, cómo nos encontramos nosotros, cómo nos encontramos en la familia, cómo nos encontramos en la iglesia, más en estos tiempos de pandemia, donde estamos pues de alguna manera conviviendo más tiempo juntos, donde no estamos de alguna manera confinados, y que no podamos, que evitemos estar en ese valle. Es necesario salir de ese valle, porque aunque la intención de Dios era llevar al pueblo o a la nación de Israel a un propósito y a un destino, había que salir de esa condición actual, o esa condición en la que se encontraba la nación de Israel. Como también en la iglesia, como cada uno de nosotros, es necesario, y lo quiero decir una vez más, es necesario que nos salgamos de esa situación o de esa condición. No podemos llegar a un destino, no podemos llegar a un propósito, no podemos llegar a una meta. Y aunque pueda haber palabra de esperanza, pero si no salimos de ese valle, no va a poder haber vida ni en nuestras congregaciones, ni en nuestra iglesia. Es necesario salir de ese valle. La Biblia nos sigue diciendo en el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Se refiere a todos los que habían sido esparcidos y que se encontraban sin vida, y una condición también como sin esperanza, ¿no? Entristecidos, como que no había un rumbo para sus vidas. Dice el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí el punto es que el profeta ve que es muy difícil que esto suceda. O sea, humanamente probablemente esos huesos no vivan. Actualmente también en nuestras iglesias podemos llegar a pensar que existe esto, ¿no? Que es muy difícil que las cosas cambien cuando vemos la condición del mundo y cuando vemos la condición actual de la iglesia. A veces puede llegar cierto desánimo, cierto desaliento, como que no vamos por el rumbo, como que no estamos haciendo lo adecuado, como que estamos perdiendo dirección, y podamos llegar a preguntarnos si en algún momento dado podrán vivir estos huesos que no tienen vida. Por eso es que el profeta dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Esto es, si tú haces algo, es posible que vivan, pero fuera de eso es probable que mueran o que no haya vida en ellos. De la misma manera, en nuestros tiempos, en la actualidad, podemos pensar lo mismo. Si Dios no interviene, si no somos capaces de buscar a Dios y quebrantarnos delante de Dios, los huesos seguirán siendo huesos y nuestra condición seguirá siendo la misma.
Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Primero que vemos aquí es que Dios le da la orden de que profetice sobre estos huesos y dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es importante, es imperante que en nuestros tiempos escuchemos la palabra de Dios. Puede haber muchas circunstancias, muchos pensamientos, puede haber muchos métodos, puede haber falta de compromiso, puede haber falta de amor, puede haber muchas cosas, pero es muy importante que en verdad, tú que me estás viendo por la transmisión, los que hacemos transmisión en las iglesias, podamos escuchar y detener y verdaderamente oír la palabra de Dios. Es muy importante que regresemos y retomemos no lo que tú piensas, no lo que yo pienso, sino la directriz de Dios que nos lleva a un destino y un propósito. Dice el versículo 36, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Este es un proceso en que primero, los huesos se van a ir juntando, pero siguen estando sin vida. Después Dios le manda a que profetice y se juntaron y ya hubo carne, ya hubo piel, pero aún así faltaban, ¿no? Seguían sin vida, faltaba el espíritu. El versículo 8 dice, el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. O sea, primero fue hueso con su hueso, después hubo tendones, después hubo carne, después hubo piel, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, todavía les faltaba ese aliento. El versículo 9 dice, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. O sea, ese proceso, primero primero está en un valle, después ve la visión de los huesos, se juntan los huesos, hay tendones, hay piel, y finalmente Dios da un espíritu, les da vida, les da aliento. Y esa es una manera también que podemos entender cómo es que la iglesia puede, de una condición sin destino, de una condición sin vida, de una condición sin dirección, cambiar a una condición con dirección, con vida, con propósito. Pero para eso es necesario primero escuchar la palabra de Dios, luego que cada hueso se junte con su hueso. En alguna ocasión yo di una lección de cómo del cuerpo de Cristo, cómo está conformado, cómo Dios ve ese diseño de la iglesia, cómo Dios hace ese planteamiento. Y es muy importante, hermanos, en este texto que veamos que es necesario que se junte cada hueso o cada miembro con su miembro. No podemos pensar que solamente somos llamados para que nuestro ministerio florezca o nuestro nombre sea visto. No tiene caso. No lleva dirección, no lleva destino. No, lo he dicho en otras ocasiones, no somos llaneros solitarios, que no somos llamados a ser llaneros solitarios, somos llamados a formar parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Para eso somos llamados. Muchos hermanos se esfuerzan por ser cristianos, buenos cristianos, se esfuerzan, pero no entienden, no quieren tener una vida de iglesia, como que no quieren ver esa unión.
y dicen, bueno, yo no quiero meterme en esas relaciones por X o Y circunstancias, yo solamente con que vaya, alabe a Dios o escuche el mensaje y cumpla solamente con lo mío. Pero el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que cada hueso se junte con su hueso, que cada miembro se una con su miembro, para que haya un destino, para que haya un propósito y para que finalmente haya una esperanza. Si no hay esto, seguiremos en el valle. Después en el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande. Aquí es donde podemos ver que Dios los lleva a un destino, a un propósito, a su pueblo. Y Dios también quiere llevar a la iglesia a un destino, a un propósito. Finalmente de ver una visión de huesos sin orden, sin propósito. Versículo 10 dice que era un ejército grande en extremo. Ya no eran esos huesos. Ahora era un ejército grande en extremo porque Dios los llevó ahí. Sucede o debería de suceder eso en nuestras iglesias. Deberíamos tener un destino, llegar al propósito, llegar al plan que Dios tiene en nuestras vidas. Eso es lo que yo puedo ver en estos versículos. Un ejército grande en extremo. A veces, muchas veces escuchamos, ¿no?, el impacto que la iglesia puede tener en el mundo, estamos impactando al mundo, pero realmente si analizamos bien nuestra realidad, nos daremos cuenta de que no es así. No estamos impactando, nos estamos en muchos casos nos estamos secando. Nos encontramos sin orientación, no hay un destino, no hay un propósito y estamos lejos de ser un ejército grande en extremo. La lección de ese día tiene que ver con una invitación a que podamos nosotros redireccionar esta condición y de pasar de un valle, de pasar de un estado sin vida, podamos pasar a ser un ejército grande en extremo. Triste es decirlo, pero a veces solamente tenemos un concepto del evangelio un tanto limitado. Es decir, no, yo solamente voy, canto y leo la Biblia. Y hasta ahí no hay mayor visión. No. En nuestros tiempos también inclusive la iglesia debería de estar 2 pasos adelante de lo que esté sucediendo en el mundo. Sin embargo, creo que estamos en muchos casos 2 pasos atrás o 3. Entonces, este texto habla del deseo de Dios, del corazón de Dios, de querer encauzar a su pueblo, de que no estén en estas condiciones. Los voy a llevar a un destino, los voy a llevar a un propósito, pero es necesario que hagan estos puntos que vimos brevemente. Dios quiere, hermanos, que nosotros también podamos entender que Dios quiere llevar a nuestras iglesias locales a ese destino, a ese propósito, y que no lo vamos a lograr si no estamos convencidos de que es necesario de que se caigan las divisiones, de que es necesario que nos unamos cada hueso con su hueso, de que es necesario de que escuchemos la palabra de Dios, de que es necesario que venga el aliento de Dios de los 4 vientos para darnos vida, para poder formar un ejército. De lo contrario, solamente estaremos dando intentos, pero no lograremos el destino que Dios quiere que logremos. Esta es la enseñanza, hermanos, de este día. Yo quiero compartirlas con ustedes. Y yo deseo en verdad que estos momentos, esas circunstancias, nos pueden llevar a poder analizar lo que sucedió y lo
lo que el profeta estaba anunciando y lo podamos también comparar y ver el aprendizaje que nos lleva a la iglesia y a ti, mi hermano, como cristiano, y a mí y a los servidores, en qué condiciones estamos. Dios quiera que ya no estemos en el valle, sino que lleguemos al punto de ser un ejército grande en extremo. Esa es la lección de este día. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y seguiremos en contacto. Bendiciones.